Presentación personal. Mi nombre es Edgar Ney Barrera Castro. Vivo en el municipio de Paicol, Huila, y laboro en el municipio vecino de Manatezalía, Huila, en la alcaldía municipal. En la primera parte de esta presentación, pues, realizaremos el diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número uno. De acuerdo a la película El Método, cada estudiante debía seleccionar un candidato donde, de acuerdo a los formatos establecidos, debía establecer los datos personales y el perfil profesional del mismo, para posteriormente elaborar la hoja de vida del candidato seleccionado. Posteriormente, se debía seleccionar uno de los candidatos de acuerdo a los aportes de cada estudiante y continuar con el trabajo colaborativo. Entonces, de esta manera se seleccionó el candidato para continuar con el desarrollo del trabajo colaborativo. Pues ya establecidos cada uno de los roles de los compañeros, se establecieron cada uno de los formatos para completar la hoja de vida y así establecer o elaborar mejor la contratación del candidato elegido. Pues dentro de los formatos que se deben elaborar está el contrato de trabajo a término indefinido, formulario de afiliación a la EPS, formulario de afiliación al fondo de pensión, formulario de afiliación a la ARL Sura, el formulario de afiliación a la Caja de Compensación Familiar. Finalmente, y teniendo en cuenta el rol, se dio solución al estudio del caso dado, donde pues se debía realizar la liquidación de la nómina por trabajador, pues inicialmente una nómina mensual y posteriormente una nómina quincenal. Pues como diagnóstico podríamos decir que el desarrollo del trabajo colaborativo uno permitió establecer y aplicar los conceptos del curso en relación con la selección del personal, la vinculación del mismo y los documentos que soportan cada uno de los contratos existentes. Asimismo, se dio solución al estudio del caso identificando las obligaciones laborales de los empleadores en cuanto a la liquidación de la nómina y prestaciones sociales. Bueno, como segundo punto de esta presentación, pues tenemos la socialización de los temas asignados de cada una de las unidades de acuerdo al rol. En mi caso, pues me tocó desarrollar el rol de asesor de reclutamiento, por lo cual se desarrollaron los capítulos 3 y 4. Bueno, inicialmente entonces explicaremos, socializaremos el capítulo número 3, salario y sus elementos constitutivos. Entonces podemos establecer que el salario constituye no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como compensación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Hay que tener en cuenta que no se constituye salario las sumas que ocasionalmente y por liberabilidad recibe el trabajador del empleador. Tampoco constituyen salario los beneficios, auxilios que las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en especie. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. Bueno, la denominación del salario. Según el artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo, el concepto genérico de salario se divide en jornal y en sueldo. Podemos establecer que el jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. Y el sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor a un mes. Muy importante tener en cuenta es protección del salario. Según el artículo 149 del Código IVIDE, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada uno de los casos que más adelante explicaremos cuáles pueden ser o sin mandato judicial. Según el artículo 154 del Código, por regla general no es embargable el salario mínimo o legal convencional. El artículo 155 expresa que el excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte. No obstante, el artículo 156 define que todo salario puede ser embargado hasta un 50% a favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con el Código Civil. Bueno, el salario mínimo. El salario mínimo, según el artículo 145 del Código,
es aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia y en el orden material, moral y cultural. Asimismo, el salario legal es el fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. Bueno, en la vigencia 2015, de acuerdo con el decreto 2731 del 30 de diciembre de 2014, se estableció el salario por una suma de 644.350. El salario integral, de conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuirle el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de la presentación en recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o el dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros de especie y en general las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Este salario no estará exento a las cotizaciones de la Seguridad Social ni de los aportes de parafiscales. Salario en especie. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Bueno, algunos aspectos a tener en cuenta en el salario en especie. Este debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. Y pues como decíamos anteriormente, a falta de estimulación de acuerdo sobre el valor real se estimará parcialmente, sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario. Y pues en el caso del salario mínimo, el salario en especie no podrá exceder el 30% de dicho salario devengado. Bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que no hace parte del salario. Los viáticos. Se puede establecer que existen dos tipos de viáticos. Los viáticos permanentes, que constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar el trabajo al trabajador, manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Siempre que se paguen deben especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Bueno, esto es importante que se tenga en cuenta que los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son viáticos accidentales aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Asimismo, no hacen parte del salario las sumas de dinero que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador. Esto lo hablamos anteriormente. Del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la empresa de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Las propinas tampoco hacen parte del salario, asimismo el auxilio de transporte. No constituye salario, pero para el solo efecto de la liquidación de prestaciones sociales deberá incluirse en la base de liquidación. Formas y libertad de estimulación del pago de salarios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por hora o destajo y por tarea, etcétera, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Bueno, existen unas características propias del concepto de salario y dentro de esta pues existen 8 principios los cuales se emanan del Código Sustantivo del Trabajo. El primero de ellos es el periodo de pago. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal. El periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes. El pago de trabajo suplementario, horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado, a más tardar con el salario del periodo siguiente.
Estipulación en moneda extranjera. Cuando el salario se estipula en moneda extranjera, divisas extranjeras, el trabajador puede exigir el pago de su equivalente en moneda nacional colombiana, al tipo de cambio oficial del día en que se debe efectuar el pago. Prohibición del trueque. Se prohíbe el pago del salario en mercancías, fichas u otros medios semejantes, a menos de que se trate de una remuneración parcialmente suministrada en alojamiento, vestido y alimentación para el trabajador y su familia. Lugar y tiempo de pago. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo e inmediatamente después de este. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicios o en lugar de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajo desde el establecimiento donde se hace el pago. Salarios sin prestaciones del servicio. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. Esto se conoce también como solicitar un avance para el sueldo y se da cuando, por ejemplo, el empleado debe cambiar de lugar de residencia y necesita un avance para pagar el alquiler de su nueva vivienda. Irregularidad y prohibición de cederlo. El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite y en casos que determine la ley. A trabajo igual, salario igual. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder el salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, etc. Falta de estimulación. Cuando no se haya pactado expresamente salario, se debe pagar el que ordinariamente se paga por la misma labor y a falta de este, el que se fijare tomando en cuenta la cantidad y calidad del trabajo, la actitud del trabajador y las condiciones usuales de la región. Retención, deducciones y compensaciones del salario. El Código Sustantivo del Trabajo establece que podrán existir retenciones en los sueldos bajo los siguientes parámetros. El salario mínimo no es embargable, sin embargo, se tienen dos excepciones a saber: a favor de las cooperativas legalmente constituidas y en los casos de los embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta el 50% de todo salario, incluso el mínimo legal. Igual tratamiento se da en las prestaciones sociales. Reducciones, deducciones y compensación de salarios. El excedente de salario mínimo solo es embargable hasta el 20% sin importar el monto del salario. Asimismo, también existe la provisión de retener, reducir, descontar o compensar valor alguno del salario sin autorización escrita del trabajador u orden judicial. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de las deudas supere el monto del salario del trabajador en 3 meses. Sin embargo, se debe hacer la retención en situaciones diferentes a las ocasionadas por una demanda por alimentos. Es necesario tener en cuenta dos tópicos especiales para poderla realizar sin tener problemas jurídicos a futuro. Estas son el valor del salario mínimo mensual legal vigente al monto de la retención y que el empleador debe descontar al mes la quinta parte del resultado obtenido de restar el salario devengado el mínimo legal. Descuentos prohibidos. El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandato judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso de arrendamiento de locales, herramientas u utilidad de trabajo, deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes, indemnizaciones por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo, avances o anticipos de salario, entrega de mercancías, provisión de elementos y precios de alojamiento. Los descuentos permitidos son los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas, cajas de ahorro, autorizadas en forma legal,
de cuotas con destino al seguro social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento de trabajo independiente aprobado. Bueno, el capítulo 4 nos habla del CRE o el impuesto a la renta de la equidad. A partir del 1 de mayo del 2013 se crea la retención en la fuente a título de CRE. Es una nueva retención en la fuente establecida por la ley 1607 del 2012. Este CRE es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obligación de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. La tarifa del impuesto es del 8%, que se aplicará a la base gravable, pero por los años 2013 a 2015 este será del 9%. El producto del impuesto se determinará en beneficios de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos previstos en la ley 1607. Bueno, aquí podemos observar las tarifas sobre el impuesto de renta teniendo en cuenta las actividades económicas. Los contribuyentes del CRE dejarán de pagar los aportes patronales al SENA e ICBF. Los aportes a salud patronales los dejarán de pagar a partir del 1 de enero del 2014. La exoneración de pagar los aportes antes mencionados es para los salarios inferiores al 10% de salarios mínimos legales vigentes. Los empleadores de trabajadores que vengan más de 10 mínimos mensuales legales vigentes, sean o no sujetos pasivos de impuesto CRE, seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones obligatorias de seguridad social en salud para estos salarios. Destinación del CRE. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1607 de 2007, el CRE tiene una destinación específica, la cual es del 8%, establecida o dividida de la siguiente manera. El 2.2% serán para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el 1.4% serán para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el 4.4% restante será para el Sistema de Seguridad Social en Salud. Asimismo, el 1% adicional para los años 2013 a 2015 será destinado de la siguiente manera: el 0.4% para las instituciones públicas de educación superior, el 0.3% para nivelar la unidad de pago por capacitación del régimen subsidiado en salud y el 0.3% restante para la inversión social en el sector agropecuario. El trabajo y en sí el desarrollo del curso Legislación Laboral pues nos permiten tener algunas conclusiones. La primera de ellas, estudiaron las diferentes temáticas del curso de legislación laboral, permitiendo establecer la importancia de comprender los conceptos del derecho laboral en Colombia, así como su aplicación. Con el desarrollo del trabajo se identifican las implicaciones que tiene la contratación del talento humano en una empresa, así como los derechos y obligaciones que existen en toda relación laboral, tanto del empleador como el empleado en su organización. Se puede identificar la normativa laboral vigente y sus posibles aplicaciones mediante la solución de estudios de caso con el fin de ponerlas en práctica tanto en el ámbito laboral como personal. Pues terminando, digamos, esta presentación, espero haya sido clara. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.